Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Call of Dragons. Yo soy Wallaby y les voy a estar hablando de cómo y por qué se suelen seriar jugadores. Para empezar, para los que no saben qué significa seriar a un jugador, básicamente es atacarle la ciudad hasta que se quede sin tropas y sin recursos. En otras palabras, que le queden 0 tropas y 0 recursos, de ahí seriar. Esto puede parecer cruel, pero la verdad es que en Call of Dragons no es tan grave. Y si se hace en guerra, tiene un propósito muy importante. Para explicar por qué se hace esto, quiero mostrarles un reporte. Pero ya que vamos a ver el reporte, tengo que explicarles cómo se hace antes de explicar el por qué. Lo primero que tienen que saber es que no se puede atacar a alguien que esté en territorio de la alianza. Para poder atacar a alguien que está en territorio de la alianza, primero hay que quemar la torre para que desaparezca el territorio. Por eso es que jamás deberían desconectarse teniendo su ciudad en el frente de batalla y sin escudo. No se confíen porque la situación se puede dar vuelta y pueden amanecer quemados. Una vez que una ciudad está disponible para ser seriada, la mejor forma de hacerlo es que uno de los jugadores más fuertes de la alianza inicie una agrupación, rally o congregación, como sea que lo conozcan. Todos los demás jugadores tienen que mandar tropas teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que las tropas sean del mismo tipo que las del que inició el rally, para que todas las bonificaciones de los héroes se apliquen. Y lo segundo es que no vengan de tan lejos porque retrasan el rally. ¿Por qué es que solo los jugadores más fuertes deberían iniciar la agrupación? Es simple, todas las tropas que estén en el rally van a tomar los atributos del líder del rally. Los talentos, habilidades y artefactos de los héroes que lo lideran y toda la tecnología del jugador que haya iniciado el rally se van a aplicar a todas las tropas que estén dentro. Por eso es que en lo posible las agrupaciones las deberían iniciar los jugadores que tengan T5 o que estén lo más cerca posible de tenerlas. De esta manera todas las tropas van a tener tecnología de T5. Esto no significa que van a contar como T5, sino que van a seguir contando como tropas de su nivel, pero como para desbloquear T5 tenemos que tener toda la tecnología de guerra al máximo, van a tener 20% de ataque, 20% de defensa, estas que nos dan 25% de cada atributo, etcétera, etcétera. Algo muy importante de tener en cuenta es que cuando se hace un rally, el 50% de las tropas gravemente heridas de los atacantes van al hospital y el otro 50% se muere. Las tropas muertas no se pueden recuperar. Del defensor solo se muere el 10% de las tropas gravemente heridas, que en realidad no son exactamente el 50 y el 10% como pueden ver, pero no sé sinceramente por qué la diferencia. Si alguien lo sabe, déjenmelo en un comentario. A pesar de esto, hay que tener en cuenta que si bien al defensor solo se le muere el 10%, el 50% de las tropas que se le mueren a los atacantes está dividido entre todos los jugadores que integraban el rally. Por eso, la idea es que tengan la mejor cantidad de atributos posible, que el rally esté lleno y que en lo posible el que inicia el rally pueda llevar 2 millones de tropas, o sea que la almenara de agrupación esté en nivel 25 o lo más cerca posible. Otra cosa que se suele hacer si el enemigo es muy fuerte, sobre todo si tiene muchas tropas activas en la ciudad, es hacerle un doble rally. Para esto tiene que haber dos alianzas aliadas coordinadas para que los dos rallies peguen más o menos al mismo tiempo. El primer rally va a recibir daño de ataque y contraataque, pero el segundo solo va a recibir contraataque, por lo cual la idea sería que el primero sea el más resistente y el segundo el que más daño hace. Por ejemplo, el primero que pega puede ser de infantería y el segundo de arqueros. Y por cierto, en rally todas las tropas pegan cuerpo a cuerpo, pero lo importante es que el 90% de las tropas del defensor se va al hospital, y acá está la importancia de por qué se serían jugadores en una guerra. Algunos lo hacen en sí para conseguir recursos, pero la verdad es que a menos que el jugador esté muy cargado, no se consigue tanto, porque al igual que las muertes, los recursos se reparten entre todos los jugadores que entran al rally. O sea que si 10 jugadores roban 10 millones de recursos, cada uno se va a llevar 1 millón, asumiendo que todos tengan la misma cantidad de tropas. Ahora, si el jugador tenía 500 millones de recursos, ya es otra cosa. Pero lo importante en sí es dejarlo sin tropas para que quede fuera de batalla. Como dije antes, en Call of Dragons no es tan grave ser seriado, solo se te muere el 10% de las tropas. El resto puede ser curado, y con la curación gratuita ni siquiera es necesario que gastes millones y millones de recursos para curar, a menos que quieras hacerlo. En Call of Dragons hay dos formas de curar. La primera es con elixir y la otra es con recursos.
pero ambas son limitadas. Esto se puede subir mejorando las políticas. El elixir se genera gratuitamente con el tiempo en los hospitales. Si deciden curar con elixir, lo único que tienen que hacer es esperar e ir curando cada un par de horas, y tarde o temprano van a tener todas sus tropas disponibles de nuevo. Ahora, si quieren curar más rápido para poder seguir peleando, o porque no tienen tropas para matar oscuros o para recolectar, pueden hacerlo con recursos. Pero como pueden ver, en mi caso, solo puedo curar un poco menos de 700.000 tropas al día en total, y tengo todos los hospitales en nivel 25 y las políticas bastante avanzadas. En total tengo aproximadamente 2 millones de tropas. O sea que si me cerean se me van a morir aproximadamente unas 200.000 y 1.8 millones van a ir al hospital. En el mejor de los casos necesitaría 2 días y medio para tener todas las tropas disponibles de vuelta. Si decido usar solo curación gratuita voy a necesitar 6 días. O sea que si quiero seguir peleando solo voy a tener unas 700.000 tropas por día. Teniendo en cuenta que por lo general uso 4 marchas y que cada una lleva entre 200 y 250.000 legiones, 24 horas después de ser seriado no estaría teniendo todas mis legiones al máximo. Por lo cual, si bien no estaría completamente fuera de batalla, no tendría todo mi potencial. Para esto es que se sería jugadores en una guerra. Una vez que se queman las torres, se aprovecha para sacar jugadores del campo de batalla. La mayoría de estos jugadores, al ver que fueron seriados, se van a retirar para recuperarse, y los que sigan peleando no van a estar en todo su potencial. También hay jugadores que dejan de jugar al ser seriados y es una lástima, pero la verdad es que acá recuperarse no es tan difícil como en Rise of Kingdoms y otros juegos de este estilo, así que en mi opinión ser seriado no es motivo para dejar el juego. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace. La única otra forma que hay de curar es usando este elixir que se puede comprar en la tienda de méritos. Lo que pueden y deberían hacer los jugadores que gasten un poco en el juego si tienen méritos de sobra es reiniciar la tienda pagando 100 gemas. Pero esto se puede hacer solo una vez por día para la diaria y una vez por semana para la semanal, por lo cual esto también es limitado. No hay forma de comprar paquetes con elixir ni otra forma de acelerar la curación de tropas, y mientras esto siga siendo así me parece un sistema genial, porque es igual tanto para free to play como para ballenas. Siempre va a haber una limitación. Obviamente las ballenas siempre van a tener ventaja, no nos engañemos, las ballenas pueden comprar paquetes de entrenamiento y entrenar nuevas tropas, pero aún así una ballena que no pelee bien o que se duerma y sea seriada va a estar limitada para pelear. Bueno, ahora que sabemos todo esto, ¿cómo podemos evitar ser seriados? Lo más importante es estar siempre en territorio de la alianza y siempre estar al tanto de la situación. Si se van a dormir, pónganse escudo o hagan TP a algún lugar seguro. No tienen o no quieren gastar escudo y TP, al menos analicen bien la situación. Una torre suele tardar, digamos en promedio, 1 hora para construirse y 1 hora en destruirse. Si su ciudad está en la torre más cercana al enemigo, por más que ahora estén ganando, la situación podría revertirse y en 1 hora podrían llegar a bajar la torre. Si su ciudad está a 3 torres de la primera torre del enemigo, el enemigo va a tener que quemar 3 torres y construir 2 torres para llegar a ustedes. Así que a grandes rasgos tendrían unas 5 horas. Puede que más, pero siempre esperen lo peor, más vale prevenir que curar. Otra cosa, jamás tengan recursos acumulados en el depósito. El almacén les va a proteger una cierta cantidad, pero el resto puede ser robado. Tengan siempre las reservas en el inventario y no las usen hasta que no sean necesarias. De esa manera van a ser menos atractivos para algunos enemigos, y si los atacan al menos no van a perder los recursos y van a tener para curar o para seguir creciendo. También pueden coordinar con otro jugador para que los llame si están en peligro, pero yo ya de por sí duermo poco, así que prefiero dormir tranquilo. Otra cosa que puede ayudarlos es tener un grupo externo al juego. Puede ser WhatsApp, Discord o donde les quede más cómodo para mandar avisos de cosas importantes. De esta manera pueden avisar cuándo se necesita ayuda para quemar al enemigo, cuándo se van a hacer eventos de alianza y, lo más importante, avisar cuando estén corriendo el riesgo de ser quemados. Obviamente también hay otros motivos por los que se suelen ser jugadores. Algunos lo hacen por simple deporte, otros, como mencioné antes, para conseguir recursos, y otro motivo que por el momento no es un problema en Call of Dragons, pero que con el tiempo pienso que lo va a hacer, es para bajarle poder a los pesos muertos. Es muy probable que más adelante las temporadas sean por emparejamiento. En este caso, tener jugadores fuertes que no participan en guerra perjudica a todo el reino. Para que me entiendan mejor, en Rise of Kingdoms, que es otro juego de la misma empresa, los KvK, o sea Kingdom vs Kingdom o Reino vs Reino, son por emparejamiento. Se suma el poder de los primeros 300 jugadores de todos los reinos que estén por empezar un KvK, y un sistema supuestamente automático, aunque se sospecha que los desarrolladores suelen meter mano, empareja reinos con poderes diferentes para que peleen entre sí en el KvK.
Si el reino tiene 3 ballenas de 100 millones de poder, es probable que sea emparejado con reinos que tengan otras ballenas de 100 millones de poder. Si las ballenas de tu reino son poco activas y las otras se la pasan todo el día jugando, tu reino va a estar en desventaja. Cuando pasa esto, se suele seriar a esos jugadores fuertes que no son activos en guerra. De esa manera, esos jugadores bajan de 100 a 50 millones de poder y el emparejamiento ya no es tan grave. En Call of Dragons por ahora no es un problema, pero más adelante probablemente sí lo sea. Si están viendo este video meses más adelante, probablemente ya exista eso, así que coméntenme cómo manejan esas cosas en su reino. Otro motivo suele ser cuando hay un jugador que es tóxico y suele molestar o traer problemas a todo el reino. Por ejemplo, si se la pasa atacando granjas de otros jugadores y después de varias advertencias no deja de hacerlo, también se lo suele seriar con la esperanza de que deje el juego o al menos de que no pueda jugar tranquilo y seguir molestando. Sobre el tema de atacar jugadores para robar recursos, quiero aclarar dos cosas. Primero, el maná, que es el recurso más preciado de los recursos básicos, no se puede ni saquear ni transferir. Segundo, las muertes que tengas al atacar a otra ciudad no solo cuestan recursos, sino que para recuperar las tropas necesitas tiempo y o aceleradores. Y esto último es mucho más difícil de conseguir que los recursos. Así que siempre hay que asegurarse de que la ganancia sea grande. Yo personalmente prefiero no atacar para robar recursos a menos que el jugador anuncie que va a dejar de jugar y ofrezca que le saquen los recursos. No está bueno ser seriado y solo debería suceder cuando realmente es necesario. Coméntenme, ustedes, ¿alguna vez fueron seriados o seriaron a alguien? ¿Cuáles son sus experiencias con respecto a esto en Call of Dragons y en otros juegos? Y si les gustó este video de Call of Dragons, no duden en suscribirse, dejar un like y algún comentario para ayudar a que el algoritmo haga que este video le llegue a más gente. Espero que esto les haya servido, espero que les haya gustado, muchísimas gracias y hasta la próxima.